Bueno, Argentina tiene una crisis estructural de 30 años, con un decrecimiento de su sociedad y de su economía en forma sistémica, un empobrecimiento que ha sido paulatino, que ahora llega y ronda ya el 50% casi estructural de pobreza, caída del PBI per cápita en los últimos 40 años porcentualmente un 35%. Argentina es el único país de Latinoamérica donde los nietos somos más pobres que nuestros abuelos, y esto vino agudizado por el fenómeno de la pandemia como fenómeno estructural global, pero además de eso por un mal manejo de la pandemia en la República Argentina, con lo cual Argentina hoy es una sociedad realmente en una situación gravísima como cuerpo social, una economía que realmente no tiene sustentabilidad y un modo de gestionar el país que no tiene sustentabilidad. Mencionó problema estructural y también manejo de la pandemia. Podemos separar estos dos ítems, digamos. Por un lado, ¿en qué considera que se manejó mal la pandemia en términos económicos? Entiendo que también se refiere, quizás el cierre prolongado. ¿A qué se refiere? Primero que nunca hubo una estrategia, ¿no? La estrategia en la pandemia es llegar a lo más rápidamente posible la inmunidad de rebaño, digamos, ¿no? Al porcentual social que permita salir del fenómeno pandémico y empezar a tener el fenómeno de brote, no de pandemia. Lo cual nunca hubo una estrategia. Se manejó el tema de acuerdo a un modelo de anuncio político que fue cambiando, creo yo, que mirando la popularidad, el crecimiento de la popularidad inicial del presidente, se agotó la herramienta extrema, que es el aislamiento extremo. Se la agotó llevando a Argentina a 10 meses de aislamiento extremo, que realmente generaron muy malos resultados, porque lo que evitó, una de las cosas que evitó eso fue tener los picos de contagio al principio y no seguirlos teniendo en forma sostenida, digamos, ¿no? Y tercero, una estrategia de adquisición de vacunas que fue insólita, ¿no? Cambiante, desafortunada y con muchas sospechas de falta de transparencia. Lo escuché decir en otra entrevista que el problema, uno de los problemas que tenemos es esta política que se define en base a una maquinaria electoral, ¿no? Que tiene rehenes y a gente cautiva por los planes sociales, y esto lo relaciono al problema estructural que acaba de mencionar. ¿Cómo podríamos, desde donde estamos, ¿no? Que hay tanto trabajo estatal, como que quizás suena, bueno, tenemos mucho, hay que achicar el gasto, ¿cómo se podría ejecutar, no? Bueno, la trampa de la imposibilidad de salir de esto, el secreto de eso es el presupuesto nacional. Cuando usted mira el presupuesto nacional, encuentra líneas que son insólitas. Por ejemplo, 15,4% del presupuesto está puesto para políticas de género. Eso es dinero político. Eso no se concreta en un beneficio para la sociedad de ninguna forma. Eso termina siendo dinero para los amigos, para cursos, para cosas, todo eso es dinero político. Cuando usted mira el presupuesto de los últimos años en Argentina, se subejecuta entre un 25 y un 30% del presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Constitución del 94, esos son los fondos que hace redistribución de partida la jefatura de gabinete, y eso también termina siendo gasto político. Entonces lo que digo es, hoy el presupuesto nacional no solamente que es enorme, sino que está pésimamente administrado desde el punto de vista de la gestión de los recursos. Si se optimizan los gastos de un Estado que por un lado está fallido en sus funciones básicas y por el otro lado la han transformado en la caja de pago de la política, usted puede bajar impuestos. Si usted baja impuestos, el productor argentino no necesita subsidios. El productor argentino lo que necesita es que la carga de los 168 impuestos que existen en la Argentina baje de acuerdo al gasto fiscal. Y con eso usted va a generar un modelo productivo que lo que va a generar es empleo. Y con empleo se terminan los planes. También ha mencionado... hay que generarle... Sí, hace 10 años que Argentina no crece. Entonces lo que Argentina necesita es un ciclo virtuoso de su economía. Menos gasto público, menos emisión,
menos impuestos, más trabajo. Con ese ciclo positivo, Argentina sale del proceso cíclico del 55% de los argentinos que son rehenes de planes y de subsidios, ¿no? También lo he escuchado decir que en Argentina no existen problemas reales, que son problemas políticos. ¿A qué se refiere con esta afirmación? Que cuando hay un problema concreto, como es un virus, ¿no? Inmediatamente se le pone una carga ideológica y se segmenta la sociedad a través de esa carga ideológica. El modelo político trabaja así en la Argentina, con los medios de comunicación, con todo el establishment, trabaja en ese modelo, digamos, y lo que va generando son discusiones absurdas y sin sentidos en la sociedad, y generan brechas en la sociedad a través de ese modelo. Respecto a eso... Antipandemia, por ejemplo. Sí. Nace la gente antipandemia. Negar la pandemia es como negar la ley de la gravedad, digamos. Negar un virus es como negar la ley de la gravedad. Sin embargo, se activan. Entonces, lo que digo es, en todo en la Argentina hay una discusión política. La discusión de la hidrovía, si es estatal, el dragado, o si es privado. Y esa no es la discusión de la hidrovía. La discusión de la hidrovía es el tratado de la hidrovía, que es del año 94. Entonces, lo que digo ¿cuál es su postura respecto a la hidrovía? ¿Perdón? ¿Cuál es su postura respecto a la hidrovía? No, le di un ejemplo. Mi postura es con la hidrovía, que hay que revisar el tratado de la hidrovía. Con el tratado del 94, la hidrovía, que es el río Paraná, fundamentalmente en el gran margen, en el gran cauce de navegación, es aguas internacionales. Entonces, la hidrovía se ha transformado en el nido del delito de Sudamérica. Hace menos de 2 meses, en Amberes se detectaron un cargamento de 24 toneladas de cocaína salidas del puerto de Buenos Aires, transbordada en el puerto de Buenos Aires. Para que ustedes se den una idea, el laboratorio más grande de Pablo Escobar, que era el secuestro récord en Latinoamérica, eran 12 toneladas. Esto es 24 toneladas. Entonces, lo que digo es, Argentina tiene que revisar el tratado de la hidrovía, donde lo que flota, el 98% de lo que flota tiene bandera paraguaya. Y ahí en ese sentido, yo lo que he leído, no soy una gran conocedora del tema, pero sí lo que ha justificado el presidente es que la Argentina no tiene los recursos como para hacer los diques, ¿no? De los barcos, eso sí o sí tiene que ser privado. Digamos, ¿cuáles son los grises que permiten que exista esta cocaína? No sé si me explico a la pregunta. El control estatal. El control estatal, porque con el Tratado de la Hidrovía vigente, el Estado argentino con ningún organismo puede intervenir algo que flote en el río Paraná con bandera extranjera, porque son aguas internacionales. Un río interno que generó por lo menos no menos de 3 guerras civiles en la Argentina, hoy es aguas internacionales. No sé si soy claro con la explicación. Perfecto, clarísimo. ¿Y usted piensa entonces, que el gobierno en este sentido qué postura tiene? Ninguna. Porque el gobierno no tiene ninguna postura. La discusión va a ser si la draga una empresa del Estado generada con funcionarios, con empleados ñoquis y demás, o la draga un privado. Esa no es la discusión quién la draga a la hidrovía. La discusión de la hidrovía es de quién es soberano en la hidrovía. Y Argentina hoy no es soberano en la hidrovía. Claro. No sé si logro reflejarle a qué le llamo los problemas reales y los temas, la discusión política. Sí. Absolutamente, sí, está clarísimo. Por otro lado, lo escuché decir también que hay en el bipartidismo, ¿no? Que existe hoy las dos grandes supuestamente opciones. Ahora vamos a hablar del Frente NOS, pero que la única identidad es el adversario, ¿no? Esto de no tienen un proyecto en sí mismo. ¿Cuál es su punto de vista también en la gestión de la pandemia de la oposición, el comportamiento de los políticos, ¿no? Frente a la gente que está un poco desencantada? Bueno, la oposición en el Congreso arrancó la pandemia. Hay un comunicado de Negri, de Cambiemos y de Ritondo del PRO, nominando a Fernández el comandante de la batalla de la pandemia, a principio, ¿no? Y lo primero que se le pide al comandante es un plan. Nunca le preguntaron el plan. Segundo, el Congreso, de la mano de la oposición, se dejó declarar un servicio no esencial, ¿no?
y el Poder Ejecutivo manejó 10 meses de encierro sin una norma legal, por decreto, sin intervención del Congreso, con lo cual a mí lo que me parece que acá hubo un desmanejo, y después le votó el presupuesto a las dos manos, le votó la ley del aborto con las dos manos. Sí, hay un juego de acuerdos entre oposición y oficialismo que hace que no haya oposición. Esto viene pasando hace mucho tiempo. El kirchnerismo tampoco fue oposición de Cambiemos en el Congreso, ¿no? Recordemos. Entonces, es un acuerdo de dos cosas que parecen distintas, pero con el mismo plan estructural. Cada vez más gasto público, aborto, ideología de género, cada vez más gasto estatal, castigo a la producción, cada vez más impuesto a la tierra. Esto viene pasando en Argentina hace 30 años. Por eso nosotros decimos que son dos maquinarias electorales que parecen distintas, pero que tienen en el fondo el mismo proyecto, más allá de cosméticas, digamos, ¿no? Entiendo. Y en este sentido, ¿qué nos aporta? ¿Cuál es digamos, la visión del partido y de cara a las elecciones 2023? ¿Qué esperamos? Bueno, en principio nosotros no somos... El Frente es una agrupación para una elección, digamos, no somos partidos. Estamos ya con la consideración de partido, estamos trabajando en 13 provincias ya. Sí. Nosotros lo que decimos es que la Argentina lo que necesita es un rescate completo, y que la destrucción material de la Argentina que hemos conversado en todas estas relaciones de trabajo, pobreza, ingreso y demás, tiene un correlato en un fracaso moral. El fracaso moral de la Argentina es haber renunciado a los valores fundacionales de la Argentina, aquellos valores que hicieron de la Argentina un país que sorprendió al mundo, que fue la quinta economía del mundo, que fue uno de los países más prósperos y progresistas, no solo de América, sino comparado con muchos países del mundo. Y esos valores son claros: el orden institucional, quiere decir el valor de la República, la división de poderes, el orden público. El Estado ha perdido el monopolio del ejercicio de la nacional, el territorio nacional. Mandan todos, mandan los narcodelitos, mandan los piqueteros, mandan los mapuches autopercibidos, mandan todo el mundo. El valor de la producción, que ha heredado de nuestros abuelos. Argentina era un país netamente productivo. El valor del trabajo, el valor de la transparencia y la honestidad. Entonces, cuando la clase dirigente rompe con esos valores, lo que trae es esa ruptura moral, es un fracaso material natural. No hay buen proyecto material que no tenga una visión que lo sustente, que no tenga de alguna manera un sustento moral y espiritual que sustente el proyecto. Usted ha hablado cuando paseó por la aduana, bueno, que la denuncia fue armada por servicios de inteligencia, y también lo escuché por el caso Chocobar, que hay como esta, ¿no?, connivencia entre la policía, los intendentes, el delito, y que quedan los policías que son idealistas víctimas de esto. Lo que me surge como una ciudadana es, aunque haya alguien que quiere cambiar las cosas, ¿no?, como yo creo que fue usted en la aduana, ¿qué pasa cuando hay un aparato que funciona y que quizás pone palos en la rueda y mucho más que palos en la rueda, ¿no? ¿Cómo podemos soñar con un cambio cuando hay un aparato que ya viene de muchísimos años también, como dijo usted? Bueno, porque ahí lo que hace falta es voluntad política. Si desde la cabeza del proyecto hay intención de cambio, las cosas se pueden cambiar. Claro, hay que dar pelea, ¿no? Y toda pelea es dura, y son sectores muy duros, muy anichados, como usted bien dice, pero cuando uno da pelea los vence. A ver, yo les hice donar 4.700 contenedores. Yo tengo causas metidas por $15.500 millones en declaraciones juradas de importación falsas. Ahora, cuando a vos te denuncian de adentro del propio gobierno, es muy difícil dar una pelea. Entonces, conclusión de esto: ¿se puede dar la pelea contra una estructura mafiosa, la Argentina manejada por mafias? Sí. Si hay una cabeza de un proyecto que tenga voluntad política de transformación, se puede dar. La Argentina tiene dos opciones, no tiene 5, tiene 2 opciones: o república o mafia.
Las mafias vienen gobernando la Argentina desde hace más de 30 años. Si no le damos pelea a ese sistema mafioso, nuestros nietos no tienen futuro en la Argentina. Tus hijos, lo que vos sos mucho bajón que yo. Por último, para no sacarle más tiempo, pero me gustó mucho esto, el juego de colores que está en la página, en la información, ¿no? No somos el verde que sacrifica la vida, no somos el rojo que fogonea el odio, tampoco somos el amarillo que nos ha defraudado. Y me parece importante, también lo mencionó recién, ¿no? Con lo de la aduana, que ¿alguna vez pudo hablar con el partido, con Mauricio, con alguien sobre este abandono o usted se ha sentido evidentemente defraudado con eso? A ver, en las peleas no hay mucho momento como para ponerse triste, digamos. A ver, sí, claro que lo he hablado y todo el mundo interpretó que era la mejor forma de demostrar que yo era que era inocente, llevando la denuncia a la justicia, sin hacer una investigación previa, digamos, que yo iba a salir fortalecido. Todo el mundo sabía lo que iba a pasar, que yo iba a salir fortalecido, que era la mejor manera de hacerlo. Ahora, lo que digo es que en el momento dado, si yo no hubiera salido bien parado en los medios de comunicación, o si la justicia hubiera dilatado su proceso, el proceso de la aduana no tenía retorno. Con lo cual, esa fue la conversación interna, digamos, ¿no? Claro. Pero, nada, yo creo que teniendo voluntad política se puede transformar la Argentina. La administración pública, en general, el ciudadano tiene una visión tremenda de la administración pública, ¿no? El 80% de la gente que trabaja en la administración pública es gente que tiene una enorme vocación y un enorme conocimiento técnico, y que está manejada por un 20% de mafiosos. Esta proporción, además, es real y es estadística, digamos, ¿no? Con lo cual, todo el modelo mafioso en la Argentina se puede transformar con voluntad política. Y si hay intenciones de cambio, y si el que llega al poder hace el camino del poder que tiene que ver con la gente y no con sentarse en cada uno de los escritorios y pedir apoyo y aporte de campaña. Bien, por último, yo estoy basada en España y en todo lo que hemos conversado, ¿qué le diría a esta fuga de jóvenes que también se está yendo porque no se ve reflejado en el país, en las decisiones, en los políticos, con todo esto que le pesa a la gente, ¿no? Porque saben que existen connivencias y se pone un poco desesperanzado, digamos. ¿Cuál es el mensaje a esos jóvenes? No, los jóvenes, bueno, nosotros tenemos muchos jóvenes en el partido. Jóvenes NOS es una agrupación enormemente fuerte y desplegada, con lo cual eso para mí es un aliciente enorme. Yo lo que le digo a los jóvenes es que el mundo no recibe en general a los inmigrantes como Argentina recibió a nuestros abuelos y bisabuelos, ¿no? El mundo es bastante más duro recibiendo inmigrantes. Hay como una fantasía sobre la inmigración que en altísima proporción de los casos no se cumple, eso por un lado. Y por otro lado, yo lo que le digo a los jóvenes que Argentina tiene un futuro prominente si logramos ordenar básicamente los recursos internos de la Argentina y ordenar un enorme capital humano que tiene la Argentina, que no es tan difícil. Y siempre le digo a los jóvenes, dejen de preguntarse qué más les puede dar el país, bueno, y empiecen a preguntarse qué pueden hacer ustedes por este país que les puede brindar un enorme futuro si es que participan y se involucran.